Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hacía ya una temporada que no grabábamos vídeos en el canal. En el día de hoy vamos a hacer un vídeo comentando brevemente cuáles han sido los resultados de la compañía china Alibaba, que sé que hay mucho interés por ella entre los seguidores del canal y la comunidad inversora. Y entonces, no va a ser un análisis muy extenso en el que nos metamos en detalle, porque para eso necesitaríamos más tiempo. Quiero que sea más bien corto para ver los principales puntos a destacar de estos resultados que ha presentado Alibaba. En primer lugar, los resultados generales los podemos ver aquí en esta diapositiva. Podemos ver que las ventas han crecido un 3% año sobre año en este trimestre. Han pasado han crecido un 3% y se sitúan actualmente en unos casi 29.000, cerca de 30.000 millones de dólares. El beneficio operativo fue de 3.500 millones de dólares, un incremento del 68% año sobre año. Esto es muy destacable porque el año pasado, debido a las inversiones extraordinarias que Alibaba había hecho, las multas que el gobierno había puesto a Alibaba y las inversiones extraordinarias que Alibaba había cometido, redujeron bastante el beneficio y ahora parece que ha vuelto a resurgir después de la caída tan importante de los años anteriores, ¿no? Esto creo que son los principales puntos a destacar, ¿vale? Porque luego habla un poco del beneficio neto, que el beneficio contable en muchas ocasiones, cuando las compañías tienen muchas depreciaciones y amortizaciones, impairments de goodwill o cosas así, no creo que sean particularmente indicativos de la realidad de la empresa, ¿vale? Porque al fin y al cabo son eventos que ocurren una, dos veces, no son algo que suceda de manera recurrente y modifica artificialmente la imagen que tendríamos que tener de la compañía, ¿no? Entonces, si nos vamos a ver la caja proporcionada por las actividades operativas, que esto creo que es muy interesante, porque tiene en cuenta salidas de caja que no se han producido este año, pero sí que se han producido en años anteriores, pues por ejemplo, inversiones que se han hecho y ahora se están computando en el beneficio neto como depreciaciones y amortizaciones, pero en realidad no son salidas de caja reales que esté sufriendo la empresa en estos momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estudiar un poco el flujo de caja de actividades operativas, vemos que es de unos 6.600 millones de dólares, un incremento del 31% respecto del trimestre del ejercicio pasado, ¿vale? Y el free cash flow crece en un 61%, teniendo en cuenta el free cash flow que produjo la compañía en el trimestre correspondiente del año pasado. Con lo cual, los principales puntos a destacar son los siguientes. Un incremento de las ventas del 3%, que veremos posteriormente cuáles son los distintos segmentos y cuáles crecen más y cuáles crecen menos. Un incremento fuerte del beneficio operativo, así como del flujo de caja de las actividades operativas, debido fundamentalmente a una mejor estructura de costes, un menor número de inversiones que ha tenido que hacer Alibaba, y finalmente también un flujo de caja que se incrementa un 61% desde el mismo periodo del año pasado, por el parón, digámoslo así, en la inversión que está haciendo la compañía. Los gastos de capital han disminuido y, por tanto, como se han reducido, el flujo de caja libre de la compañía ha aumentado de manera significativa. Si ahora pasamos a estudiar los resultados por segmentos, podemos ver que el total de China Commerce decrece un 1%, ¿vale? Teniendo en cuenta todo el commerce retail y el commerce wholesale, que son, digámoslo así, las dos partes en las que se divide Alibaba, ¿vale? Al menos la parte relacionada con el comercio en China. Vemos una debilidad importante, ¿vale? Esto puede deberse, primero, a que la economía china, lógicamente, sigue en la senda de estancamiento, de crecimiento, y esto normalmente me surge siempre una pregunta. ¿Es debido fundamentalmente a los confinamientos que ha habido en China en los últimos trimestres? ¿O es debido también a los severos problemas financieros que arrastra el país, consecuencia del elevado endeudamiento privado para adquirir viviendas y que ha resultado, digámoslo así, en una especie de burbuja inmobiliaria en China, ¿no? Puede que esté habiendo muchos impagos, la gente esté cortando el consumo, con lo cual pueden ser una serie de factores que contribuyan a esta bajada de las ventas en el caso de China en Alibaba. Vemos que la parte del segmento dentro de China Commerce, la parte de Customer Management, decrece un 7%, mientras que la parte de ventas directas crece un 6%, ¿vale? Aquí nos vemos lo que nos comentan, ¿vale? Dentro de Customer Management es donde, si no recuerdo mal, están Taobao y toda la parte de Taobao y Tmall, que lo que hacen fundamentalmente es ese marketplace de Alibaba donde los comerciantes venden sus productos y Alibaba cobra comisiones por la venta de esos productos, ¿no? Entonces vemos que efectivamente ha habido una caída del 7%. Posteriormente lo veremos, pero el GMV, que es el Gross Merchant Value, es decir, el valor total de las mercancías que se transaccionan en la plataforma, ha caído, ha tenido una bajada respecto al año pasado de unas 5 o 6%, con lo cual puede ser algo que haya afectado lógicamente a la caída de ventas en esta parte de Alibaba. Y luego en las ventas directas, es básicamente las ventas directas a los negocios como Sun Art, Freshippo y Tmall Supermarket, ¿vale?
que ha tenido un incremento del 6% y que quizá, bueno, pues se puede deber a que la gente ha optado más por consumo de productos de cercanía locales en vez de hacer tantas compras por internet, debido a que, bueno, pues las fábricas y los centros de distribución estaban bastante paralizados por las restricciones por el COVID que había en China, ¿no? Entonces eso, si sumamos todas las partes que vemos aquí, la parte total de China ha decrecido un 1% respecto del año pasado. El segmento internacional se sigue desacelerando. En la parte, por ejemplo, de crecimiento total, que bueno, es donde se incluye pues AliExpress, Lazada, Trendyol, vemos que la caída, o sea, no hay una caída de las ventas, es un crecimiento del 4%, pero es algo que también se viene observando en otros grandes operadores de comercio internacional, como Amazon, bueno, luego todas las acciones que estaban infladas, como Shopify y cosas por el estilo, en las que, bueno, pues ese incremento de las ventas se ha visto disminuido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la parte de comercio internacional, que también lo comentaremos posteriormente, ha sufrido bastante, y es algo negativo, digámoslo así, para la compañía, ¿no? Que le cueste crecer a nivel internacional. Pero bueno, también habría que entender que esto es así por el contexto económico complicado que hay en todos los países en los que Alibaba opera. En Turquía, a través de Trendyol, con una hiperinflación elevada. En el sudeste asiático también con problemas de inflación muy grandes. En Europa con AliExpress también con problemas de inflación muy grandes. El coste de la energía ha disparado. En fin, esto hace que la gente pues se piense si va a consumir o no tanto por internet. Con lo cual el segmento internacional crece, pero con poca fuerza, es decir, con muy poca fuerza. Crece más que China, con lo cual parece indicar que la economía internacional se mueve mejor que China. Y bueno, eso puede ser indicativo también de los problemas severos que están viviendo en China. Y es curioso, pero se ha incrementado mucho la facturación de los servicios logísticos de Cainiao, lo que comentan, pues ellos lo comentan, lo veremos posteriormente, por una mejora en las eficiencias operativas de Cainiao, que se ha disparado. Y también Local Consumer Services, que es, por ejemplo, bueno, pues el Uber chino y todas estas cosas, el Just Eat chino y todas estas cosas, ¿no? Estos servicios que tiene Alibaba, que han crecido también un 21% en este trimestre, ¿no? Mucha gente lo destacó, el crecimiento del cloud, solamente creciendo al 4%. Es un poco triste que el cloud crezca tan poco. Sí que es verdad que en el porcentaje de las ventas se mantiene en el 10%, y yo estimo que esto, bueno, pues a medida que la industria cloud en China vaya creciendo, pues incrementará seguramente un poco el peso en las ventas de la compañía, pero este crecimiento del 4% denota que el mercado de computación en la nube está bastante débil en China, y posteriormente intentaremos analizar por qué está ocurriendo esto. Entonces, si vamos a analizar, por ejemplo, la parte de comercio y logística, en la parte de comercio vemos que efectivamente nos comentan que en la parte de China Commerce Retail ha habido un decrecimiento del 1% de las ventas comparado con el mismo trimestre del año 2021. Nos dicen que las ventas del Customer Management decrecieron un 7% año sobre año, fundamentalmente por esta caída que comentaba anteriormente de low single digit, es decir, pues sería un 3, 4%, 5%, de caída de bienes, vamos, del gross merchant value de los bienes vendidos en Taobao y en Tmall. Y esto, bueno, pues ¿a qué se debe? Pues fundamentalmente debido a una demanda más débil, digámoslo así, fundamentalmente también debido a los encierros que ha habido y a las restricciones por el COVID-19, y también debido a la competición, a la competencia que tiene Alibaba, pues por ejemplo JD, Pinduoduo y otros competidores, pues que lógicamente están en un mercado muy dinámico, moviéndose mucho, en el que todos necesitan competir para prosperar. Es curioso, pero la parte de, por ejemplo, accesorios y electrónica de consumo vio menos caída año sobre año, y la parte de productos de salud y consumo pues continuaron exhibiendo una demanda resiliente, con lo cual es verdad que hay una parte de las ventas que han sufrido más y otra parte de las ventas que lógicamente han sufrido menos. Si nos vamos a la parte internacional, vemos que creció un 3% comparado con el trimestre del año anterior, y vemos que ha habido un incremento bastante fuerte de Trendyol, debido, por ejemplo, a un crecimiento del e-commerce y un uso más eficiente de los subsidios, nos comentan aquí, pero ha estado perjudicado fundamentalmente por un decrecimiento de los pedidos que ha habido en AliExpress, debido, bueno, pues a la depreciación del euro frente al dólar, ¿vale? Son los comentarios que nos hacen en los resultados que han presentado. Con lo cual vemos que por un lado Trendyol, que es el que opera en Turquía, quizá por esa elevada inflación han podido, digámoslo así, subir los precios, y quizá haya, bueno, pues subsidios al consumo, es lo que nos dicen aquí del uso más eficiente de los subsidios, y que ha estado, digámoslo así, dañado este buen resultado de Trendyol por el mal resultado de AliExpress por la depreciación del euro frente al dólar.
Posteriormente tenemos Cainiao. Las ventas de Cainiao crecieron un 36% en comparación con el mismo trimestre del año 2021, debido fundamentalmente a dos cosas. Fundamentalmente al incremento de las ventas en los servicios logísticos locales y también a un cambio de modelo de negocio que han estado implantando en Cainiao, que lo que ha hecho, bueno, pues es mejorar la experiencia del consumidor, con lo cual, bueno, pues esto ha hecho que la gente solicite más bienes a través de la plataforma Cainiao. Y finalmente, la parte de Local Consumer Services, pues bueno, esto es la parte de L.me, AMAP, Fliggy. L.me es una especie de servicio de distribución de comida a domicilio en China, creció un 21%, debido, bueno, pues a un incremento de los pedidos en AMAP y también un mayor valor de pedidos y un uso más eficiente de los subsidios en L.me. Con lo cual, bueno, pues estos son un poco los resultados de comercio y logística de Alibaba. He de decir que, bueno, en la parte de comercio en China no son del todo buenos. La parte internacional, vemos que AliExpress sufre por la depreciación del euro. Cainiao parece que se ha incrementado las ventas debido a esas mejoras operativas que han implementado y también debido a una mejor experiencia que le ofrecen al cliente. Y en la parte de Local Consumer Services, pues también se ha producido lo mismo, porque han visto pues un incremento del valor de los pedidos que la gente está haciendo. Respecto del Cloud Computing, bueno, pues decir que el segmento del Cloud pues está dividido en dos partes, Alibaba Cloud y DingTalk. Vemos que si tenemos en cuenta, bueno, pues el crecimiento de ventas respecto del mismo trimestre del año anterior, el crecimiento ha sido del 4% año sobre año, dado fundamentalmente por un crecimiento saludable del cloud público y, digámoslo así, dañado un poco por el cloud híbrido, mientras ellos buscan seguir proporcionando alta calidad en los servicios que proporcionan de cloud computing y al mismo tiempo conseguir un incremento de los ingresos recurrentes, algo muy importante para Alibaba. Vemos efectivamente que el crecimiento de las industrias de no Internet, es decir, industrias que no están relacionadas con Internet, creció un 28% año sobre año, quiere decir, industrias que no están completamente digitalizadas, como por ejemplo industrias relacionadas con servicios financieros, telecomunicaciones y servicios públicos, y representan el 58% de las ventas de este segmento. Mientras que el crecimiento de las industrias relacionadas con Internet se redujo un 18% año sobre año. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por lo que nos comentan aquí, ¿vale? Por esta migración, digámoslo así, por esta parada en el uso de los servidores fuera de China para los negocios internacionales y también por una demanda más débil de otros clientes en la industria de Internet de China, ¿vale? Aunque yo lo achacaría fundamentalmente a esta parte, ¿vale? Por ejemplo, esta parte que comentan aquí, esta migración de los clientes que han dejado de utilizar los servicios cloud fuera de China, es, por ejemplo, las pérdidas que tuvieron de clientes como ByteDance, ¿vale? Debido a que Estados Unidos, por ejemplo, no quiere que los datos de los ciudadanos estadounidenses que tienen, digámoslo así, cuentas en empresas chinas, como es el caso de ByteDance, estén almacenados en servidores en China, en servidores de AliCloud, con lo cual tienen que estar almacenados en servidores americanos y esto pues supone unos problemas, al menos a corto plazo, para Alibaba, que hace que pierda pues una parte de esos beneficios que está obteniendo y también, lógicamente, pues por la debilidad de la industria de Internet en China, tal y como nos comentan aquí. Bien, entonces hemos visto, por ejemplo, en vídeos anteriores, en directos anteriores, que compañías como Google, Microsoft, Amazon están presentando crecimientos del cloud superiores al 20% y, sin embargo, Alibaba está presentando crecimientos del 4%. ¿A qué se debe esto? Bueno, creo que es importante entender esto para comprender por qué Alibaba está presentando estos resultados un poco más flojos en este nicho de mercado concreto. Las tres partes del mercado cloud que existen, o los servicios de modelo cloud que existen, son tres. En primer lugar, lo que se conoce como la infraestructura como servicio, IaaS. Es digámoslo así, la base de toda la industria, de todos los modelos de servicio cloud, que se centra en proporcionar todos los servidores, centros de datos y capacidad de almacenamiento para las empresas. Digámoslo así, que serían los grandes centros de datos de Internet. Posteriormente, la siguiente generación de servicios cloud es lo que se conocen como las plataformas como servicio, o PaaS. Básicamente es una atmósfera para que los desarrolladores de software verifiquen y gestionen el software siempre dentro de la infraestructura cloud o dentro de los centros de datos soportados por este IaaS. ¿Vale? Es decir, es el desarrollo de software
no directamente en servidores propios de una empresa, sino volcado, digámoslo así, en servidores externos, haciendo allí todas las operaciones gracias a la conexión que existe en Internet. Y finalmente está lo que se conoce como el software como servicio, SaaS. Básicamente el SaaS lo que se centra fundamentalmente es en proporcionar servicios directamente para el cliente, sin necesidad de utilizar licencias, solamente a través de la conexión a Internet, pagando una cantidad anual, una determinada cantidad anual, por el uso de un servicio. Y el caso claro, por ejemplo, de un software visto como servicio sería, por ejemplo, Adobe. Simplemente el modelo de Adobe pues es que en vez de utilizar los disquetes que se utilizaban anteriormente con toda la licencia del programa, lo que se hace ahora es a través de la conexión a Internet, se paga por acceder a los programas de Adobe, y en función de la necesidad de uso que se tenga de esos programas, se cobra una determinada tarifa u otra y se usa ese programa pues de manera constante y solamente gracias al acceso a Internet. Con lo cual esto supone una fuente de ingresos muy importante y muy recurrente para las compañías centradas en la producción de software como servicio. Con lo cual estas son, digámoslo así, los tres niveles de servicio del cloud: el IaaS, el PaaS y el SaaS. Entonces, el mercado cloud es importante entender la diferencia que existe entre China y Estados Unidos, ¿vale? Si vemos estas dos gráficas que tenemos aquí debajo, esta gráfica que voy a señalar aquí al principio es el mercado cloud en Estados Unidos, ¿vale? Y vemos que en Estados Unidos la parte de infraestructura como servicio, que es la parte azul, ya está muy desarrollada, ¿vale? Está muy desarrollada, esta parte está muy ligada al crecimiento de Internet, es decir, al nivel de adopción de Internet en una sociedad, y en Estados Unidos el nivel de adopción es pues, muy elevado, ¿no? Uno de los lugares más elevados del planeta. Y vemos que representa una parte muy pequeña del mercado cloud, toda la infraestructura. Después, la parte de las plataformas como servicio, que bueno, pues son todas las empresas encargadas de desarrollar software en la nube, representan también una parte, digámoslo así, pequeña, ¿vale? Aproximadamente pues un 10% del valor del mercado total en los Estados Unidos. Y es curioso, pero la parte más lucrativa de estos mercados es la parte de software como servicio, que actualmente representa pues aproximadamente un 65% de todo el valor del mercado cloud en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado cloud en Estados Unidos está más en la última fase de desarrollo, en la que se han creado toda la infraestructura, todas las plataformas, y lo que se hace fundamentalmente ahora es desarrollar aplicaciones con un objetivo único para los consumidores, para los clientes, de tal manera que se conecten a Internet con sus dispositivos y puedan hacer uso de esas aplicaciones a cambio de un pago de un servicio de suscripción, fundamentalmente. En China, sin embargo, la cosa es muy diferente. El mercado de cloud público está principalmente dominado por lo que se conoce como infraestructuras como servicio, que está muy ligado al desarrollo de Internet. Es decir, las empresas primero lo que están haciendo es volcar todos los datos que tienen actualmente en los servidores de AliCloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud, Baidu Cloud, en fin, todas las empresas que operan en este mercado en China. Y por eso es la parte, digámoslo así, con más crecimiento, ¿vale? Porque en China el nivel de adopción de Internet no es tan elevado y las empresas están volcando toda esa cantidad de datos digámoslo así, a Internet, ¿vale? Que es lo que se estaba haciendo pues en Europa, Estados Unidos, hace 25, pues 30 años, más o menos, ¿no? La segunda parte, que es la plataforma como servicio, vemos como en los últimos años ha ido ganando peso, y en China lo que pesa bastante poco en comparación con Estados Unidos es el software como servicio. ¿Por qué? Porque no hay un grado de desarrollo muy elevado, al menos de necesidad de esos servicios en China. Al menos no tanto como en Estados Unidos. Y vamos a explicar ahora por qué. En primer lugar, vemos que en China el crecimiento de las empresas dedicadas al cloud es bastante más bajo debido a la reducción del crecimiento en el mercado de Internet. La industria de Internet en China ya está ampliamente desarrollada, pero lógicamente el mercado de Internet, como se ha conseguido desarrollar en China, ha llegado, digámoslo así, a un punto de saturación en el que no hay una necesidad de incrementar toda la capacidad de almacenamiento, centros de cómputo, centros de datos para procesar aún más información. Con lo cual, como la parte de China que más afecta al cloud es la parte de infraestructuras como servicio, es por eso que hemos visto una ralentización del crecimiento mucho más elevada que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde esa parte no afecta tanto, ¿vale? En Estados Unidos la parte que más importa es la parte de software como servicio, que es la que más ingresos recurrentes obtiene. Y si nos vamos a la parte de SaaS y PaaS, el mercado doméstico en China no está aún maduro, ¿vale? Y está en sus primeras fases de crecimiento. Las industrias que proporcionan el cloud están en una fase inicial de inversión, por eso Alibaba ve un potencial de crecimiento muy grande en este mercado. Esto puede hacer que pues el crecimiento en los próximos años sea muy interesante cuando en China las empresas empiecen a adoptar todas estas, digámoslo así, modelos de cloud público para conseguir una digitalización mucho más elevada
y, digámoslo así, pues una automatización de todos los procesos en los que están inmersos. También es importante decir que la estructura del mercado en China es totalmente diferente a la estructura del mercado en Estados Unidos. Las compañías americanas necesitan hacerlo porque tienen una esperanza de vida mucho más grande y tienen la necesidad de volcar sus datos a Internet porque no tienen la capacidad de hacer el almacenamiento en el propio, digámoslo así, lugar de trabajo con servidores propios. Sin embargo, en China la vida de las empresas es mucho más pequeña, con lo cual no es una obligación, digámoslo así, para ellas, para mantener su supervivencia, hacer inversiones en cloud. Con lo cual el modelo de empresas en China y la vida media de las empresas en China tendrá que aumentar, y a medida que eso vaya aumentando veremos cómo el gasto en digitalización y en volcar los datos hacia la nube será cada vez más elevado, ¿vale? Pero mientras tanto tienen que darse esos cambios que aún se ha dado, que aún, perdón, no se han dado, que en Estados Unidos sí existen, que en Europa sí existen, pero que en China aún no. Con lo cual es un mercado que está en unas fases, digámoslo así, muy iniciales de su desarrollo y que, tal y como nos comenta Alibaba, pues puede verse un crecimiento muy importante en los próximos años. Sí que espero que haya quedado un poco clara esta duda y esta diferencia fundamentalmente entre Alibaba, por qué Alibaba está presentando estos números en cloud, pero no solamente es Alibaba, sino que también es Tencent, también es Huawei, también es China Telecom, también es Baidu, y por qué no tiene nada que ver con el desarrollo del cloud en Estados Unidos, ¿vale? China depende, digámoslo así, de un mercado cloud en el que la parte importante es el crecimiento de Internet, y Estados Unidos depende de una parte que es más recurrente y más orientada a servicios, que es la parte de software como servicio y no la parte de infraestructura como en el caso de China. Así que algunas conclusiones de los dos resultados que ha presentado Alibaba son los siguientes. En primer lugar, comentar que los resultados no han sido buenos, aunque tampoco desastrosos. La cotización, digámoslo así, está muy tocada, yo creo, por la falta de confianza de los inversores en el gobierno chino. Los negocios de Alibaba, tanto la parte de comercio, la parte de cloud computing, la parte de negocios internacionales, siguen creciendo. Algunos todavía no generan beneficios, como la parte de comercio internacional, la parte del cloud todavía no, aunque si tenemos en cuenta, pues ese EBITDA ajustado que muchas veces nos presentan, teniendo en cuenta las inversiones que van haciendo, pues sí que es verdad que ya estaría entrando en fase de beneficios, pero prefiero hacerlo, el cálculo de otra manera. Esos valores ajustados me parece que son gastos recurrentes que tienen las empresas, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que ese EBITDA ajustado ha dejado de ser cada vez muy negativo y ha pasado a ser prácticamente cero, con lo cual la empresa está cerca de entrar en rentabilidad, pero aún le queda un poco, ¿no? A medida que ese mercado cloud se vaya expandiendo y desarrollando más en China y que las inversiones en nuevos centros de datos, en más capacidad de cómputo, más velocidad, vayan dando sus frutos, ¿no? Así que son negocios que siguen creciendo y generando beneficios. Lo importante es que la empresa actualmente está generando beneficios. Y la cuestión central es que China se encuentra sumida en una recesión que no está ayudando a las compañías. ¿Por qué? Pues por lo que comentábamos antes, por los cierres que ha habido fundamentalmente debido al coronavirus y por el estallido de la burbuja inmobiliaria, que aunque no se ha promocionado mucho, sí que es verdad que existe porque todas las compañías que operan en China y que están presentando resultados relacionados con China están mostrando un poco de debilidad en toda la parte relacionada con el consumo. Entonces, respecto a la valoración, creo que no ha cambiado nada respecto a la última vez que la hablamos de ella en el canal, que fue sobre agosto más o menos. La parte del negocio de e-commerce yo creo que sigue valorándose en unos $124, el cloud más o menos en 27, la participación que le corresponde a Alibaba de Ant Financial en unos $13 y otros negocios que tiene pues más o menos en 14. Esto dejaría el valor del negocio en unos $179 por acción, pero teniendo en cuenta que la caja neta es de $22 no por acción sino por ADR, el Enterprise Value por ADR total sería de 200 y el precio actual es más o menos de unos $80, con lo cual el upside, al menos con los números que he puesto y con los valores que he estimado, es de un 150% desde precios actuales. Lógicamente la inversión en Alibaba tiene sus riesgos, los riesgos de invertir en un país en el que la seguridad jurídica es limitada, la competencia es muy elevada y todo esto hay que tenerlo en cuenta, digámoslo así, en la ecuación para tener en cuenta muy bien cuáles son los riesgos a los que nos podemos enfrentar si una persona pues invierte en China. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, si os ha gustado, pues os podéis dejar un like, suscribíos en el botón y activad el botón de notificaciones. Y si tenéis alguna cuestión, pues podéis dejar algún comentario en el vídeo. Y ya nos vemos en el próximo vídeo directo que hay en el canal. Y hasta la próxima. Chao, un saludo.